Buenas tardes. Continuamos con nuestra clase de bienes y derechos reales. La clase pasada estábamos viendo la clasificación de los bienes según Bocanese. Y bueno, pues aquí vamos a encontrar una categoría de bienes muebles recomendada. Y nos habla, ¿verdad? Las más apegadas a nuestro Código Civil. Aquí tengo el Código Civil. Y como ustedes pueden checar con la tarea que previamente se les pidió, nuestro código hace una clasificación de los bienes y por aquí en el artículo 5.4 vamos a encontrar los bienes inmuebles, después los bienes muebles. Bueno, y todo esto previamente a la tarea que ya realizaron. Por ahí vamos a continuar con esta categoría de bienes. Les voy a seguir pidiendo lo que siempre les solicito, que ustedes, muchachos, puedan pues ir tomando fotografía o captura de lo que son las diapositivas para que posteriormente puedan estudiar para el examen. Vamos a esta parte, muebles por la naturaleza, ¿verdad? Aquí hablamos que son cuerpos que pueden transportarse de un lugar a otro. Bien, se mueven por sí mismos, como los animales, o bien por una fuerza exterior, como las cosas inanimadas. Lo que mencionábamos, ¿no? El artículo 5.4 nos dice, son bienes inmuebles, y ya nos empieza a mencionar una serie de, pero también nos dice los bienes muebles, y nos empieza hablando de aquellos que son por naturaleza bienes muebles, y nos dice, son bienes muebles por su naturaleza los que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por efecto de fuerza exterior. Esto es el artículo 5.6. Es decir, aquellos que, como sabemos, o por definición general, ¿verdad? Son aquellos que se trasladan de un lugar a otro. Con facilidad. Voy a quitar la cámara para que ustedes puedan apreciar las diapositivas. Aquí estamos hablando, obviamente, ya de una clasificación de bienes ¿verdad? De lo que es el Código Civil. Y nuestro Código Civil, obviamente, pues ya nos está marcando en el artículo 5.6 estos bienes por naturaleza. ¿Qué podríamos decir? Los que se mueven por sí solos, ¿no? Y aquí nos habla, por ejemplo, los animales. Aquí tenemos una gama de animalitos que se pueden mover por sí solos. Pero también nos dice, son todos aquellos que se mueven de un lugar a otro, se pueden trasladar por una fuerza exterior. Por ejemplo, el automóvil, ¿verdad? Necesitamos moverlo a través del motor, lo enciendes y lo trasladas. El teléfono, desde el momento que lo tomas en tus manos y lo trasladas al carro, lo trasladas a todos los lugares donde vas, pues por su naturaleza es un bien inmueble. Tenemos aquí una serie de ejemplos, tenemos la televisión, tenemos, tenemos la ropa, y vamos a continuar. Luego nos habla de los muebles por determinación de ley. Aquí esto lo vamos a encontrar en el artículo 5.7 del Código Civil para el Estado de México, que dice, son bienes muebles por disposición de ley las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de una acción personal. Aquí nos está mencionando arriba la diapositiva que son derechos reales que recaen sobre muebles.
es decir, el usufructo, la propiedad, etc. Y el código solamente nos está diciendo que son los derechos reales, ¿verdad? Y las obligaciones. Ahora, estos derechos reales, como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Son, por ejemplo, los derechos de autor, los derechos de la propiedad intelectual, los derechos de la propiedad industrial, lo que son los derechos sobre los contratos, como lo es el usufructo, como lo es, por ejemplo, la renta, el contrato de arrendamiento, son derechos reales. Entonces, todos estos van a caer sobre bienes muebles, por eso son muebles por determinación de ley. Entonces, ahora bien, ¿cómo se clasifica esta parte? Pues como bienes muebles por decisión de ley, artículo 5.7 del Código Civil para el Estado de México. Pero después tenemos los muebles por anticipación. Y dice, son aquellos incorporados al suelo y que por su naturaleza, aunque se consideran muebles, en atención a su próxima extracción del suelo, ¿verdad? Como las cosechas, los frutos que están pendientes a los árboles, a las ramas, dice, y raíces en las 6 semanas anteriores a su madurez. Representan este tipo de muebles y pueden ser objeto de embargo especial. ¿Qué quiere decir esto? Muebles por anticipación. Aquí hay un ejemplo, como ustedes pueden ver, está el árbol con las naranjas y el árbol, como está adherido al suelo, es un bien inmueble. Pero como está listo para cosecharse el fruto, ¿verdad? Ahí nos habla 6 semanas anteriores. Aquí están los mangos. Entonces se considera un bien mueble por anticipación. Porque una vez que se corte y esté como lo vemos aquí, ya no será un bien inmueble porque ya no está adherido al árbol. Ahora es un bien mueble porque ahora ya lo puedo trasladar. Entonces, el artículo 5.8 nos dice, por igual razón, se reputan muebles los títulos de cada socio que tienen las acciones y sociedades, aun cuando éstas pertenezcan a algunos bienes inmuebles. Bueno, estos son otros muebles por disposición de ley para nuestro Código Civil, es decir, las obligaciones, pero también en esta parte los muebles por anticipación, y eso lo sabemos. Un fruto, una vez que se ha cortado del árbol, ya no es bien inmueble, sino es un bien mueble. Pasamos al siguiente. Vamos a ir a los bienes inmuebles. ¿Estos cuáles son? Bueno, como ya dijimos, los bienes inmuebles son aquellos que están adheridos al piso y estamos hablando de parcelas, estamos hablando de sembradíos, ¿verdad? De hortalizas, estamos hablando de terrenos, estamos hablando de edificios, de casas, de almacenes, de fábricas. Todo bien inmueble siempre va a estar adherido a la tierra. ¿Exacto? Entonces nos dice que son aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin que se altere su forma o sustancia. Es decir, no pueden moverse por sí solos, ¿vale? Están adheridos al suelo. Si nosotros queremos quitarlos de allí, pues pueden perder su sustancia. Por ejemplo, tú no puedes mover una casa, no puedes mover un terreno, no puedes mover, por ejemplo, un almacén y vas a decir, como yo me voy a ir a vivir a Cancún, me voy a llevar mi almacén, ¿verdad? Lo voy a quitar de la Ciudad de México y lo voy a trasladar en un remolque. Eso no se puede hacer. Entonces los bienes inmuebles por su naturaleza están adheridos al piso, ¿sale? O al suelo. Ahora también tenemos la clasificación número 1. Inmuebles por su naturaleza. Debido a sus propias características fijas, tienden a estar en un lugar determinado. Esto ya lo habíamos comentado hace un momento y pasamos a la siguiente. Y tenemos los bienes por su destino.
Estos bienes dice que tienden a estar fijos en un lugar determinado, pero pueden separarse del bien inmueble. ¿Cuáles son estos? Es bien sencillo. Por ejemplo, tenemos un tractor o otro tipo de maquinaria destinado a usarse en parcelas o tierra. Por ejemplo, el tractor, ¿verdad? Tú lo llevas a las parcelas y obviamente va a trabajar la tierra y ahí va a estar. Podríamos decir que nuestra legislación sería un bien inmueble, pero dentro de esta clasificación por su destino se encuentra en un lugar, ¿verdad? Fijo en la parcela y va a trabajar con la tierra. Entonces allí nos lo está poniendo como un bien inmueble por su destino. Después tenemos el 3 por el objeto al cual se aplican. Son bienes que aun siendo muebles se encuentran unidos a un bien inmueble. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, las puertas, las ventanas, los cristales, los lavabos, los azulejos, por ejemplo, tienes lo que son los aplanados, lo que son, por ejemplo, no sé, que tú quieras ornamentar tu jardín, ¿no? Con una especie de decoración de piedras de río. Todo eso va a formar parte del bien inmueble, pero estos muebles, ¿verdad? Se convierten en parte del edificio, en parte de la casa, en parte del jardín, pero son como accesorios. Por ahí lo vemos, son puertas, ventanas, lavabos, etcétera. Están unidos al bien inmueble, pero originalmente eran bienes muebles. Yo espero que no se pierdan en esta parte de la clasificación. Yo sé que es un poquito complicado porque realmente muebles, inmuebles, por su destino, por su aplicación, por la ley y demás, podría llegar a confundirnos. Sin embargo, es necesario que todos estudiemos esta parte porque vamos a entrar a lo medular de nuestra materia, que es todo lo que es la propiedad, los derechos reales y demás, y necesita quedar esto. Ahora bien, vamos a ver aquí dentro del mismo Código Civil, en el artículo 5.4 dice, son bienes inmuebles, 1, el suelo, las construcciones adheridas a él, 2, las plantas y árboles mientras estuvieran unidos a la tierra y sus frutos mientras no sean separados de ellos, lo que comentábamos en la diapositiva anterior. Después nos dice todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo o del objeto a él adherido. Esto es de lo que estamos hablando. El Código Civil dice simple y sencillamente es un bien inmueble. ¿Por qué? Porque si tú quitas el azulejo del edificio, va a perder su valor, le quitas parte de, entonces ahí está esa parte. Luego nos señala, por ejemplo, el 5, nos dice esta parte que yo les comentaba aquí arriba. ¿Por qué son un bien inmueble el tractor si es que se mueve? Ah, bueno, pues es que el artículo 5.4, fracción 5, nos dice las máquinas, instrumentos o utensilios destinados por el propietario del inmueble directa o exclusivamente a la industria o explotación del mismo. Y el tractor, muchachos, es un bien que está destinado a la explotación de la tierra. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a la fracción 5, se ubica dentro de los bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque dentro del examen a lo mejor yo les puedo poner este ejemplo del tractor y te voy a poner que los clasifiques. ¿Es bien mueble o es bien inmueble? Entonces, si tú me lo pones como inmueble y me argumentas que es que se puede trasladar, entonces, como nuestra legislación lo maneja en el artículo 5.4, artículo 5, como un bien inmueble porque está dedicado a la explotación de
un bien inmueble, entonces yo te la voy a poner mal. Es importante que no usemos la lógica, es importante que podamos repasar el código. Por ahí algunos tuvieron observaciones en esta parte de la tarea debido a que yo les decía, te falta cierta clasificación de los bienes. ¿Por qué? Porque es necesario conocer lo que dice la legislación del Estado de México en este caso, porque ustedes van a litigar o eso se pretende. Entonces necesitan conocer qué dice el código. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de aquí pasamos al artículo 6, ¿verdad? Por ejemplo, los fertilizantes, herbicidas, fungicidas, insecticidas, semillas y en general las sustancias para la preservación, cultivo y mantenimiento de la tierra que se encuentren en los inmuebles o unidades de producción también se consideran bienes inmuebles. Vamos a decir que tú te llevas tus semillitas, ¿verdad? Porque tú te dedicas a sembrar maíz y está dentro de esta industria, dentro de esto que es destinado para la siembra del maíz. Entonces allí se va a llamar bienes inmuebles, pero si los encuentras en otro lado, pues obviamente son bienes inmuebles. Y de ahí, bueno, pues nos habla de los animales, ¿verdad? Los pies de crías, que son la excepción. Hay bienes semimovientes, que son los animalitos caseros, domésticos, o bien también los salvajes. Pero los que son para pie de cría y se encuentran dentro de una granja o una ranchería destinada para la cría de animales, entonces se van a llamar bienes inmuebles. Les recomiendo, por favor, que le vuelvan a dar otra leída a este artículo 5.4 que contiene 11 fracciones donde ustedes podrán encontrar una extensa gama de clasificación de los bienes inmuebles. Entonces pasamos a nuestra siguiente diapositiva y pasamos a lo que se conoce como los bienes fungibles y los bienes no fungibles. ¿Cuáles son estos? Ok, nos dice, bienes fungibles son aquellos que tienen la posibilidad de ser sustituidos por otros de la misma especie, cantidad y calidad. Algunos me preguntaban cuáles eran estos bienes muebles. Yo les comentaba que estos bienes son aquellos que son reemplazables. Vamos a decir, un vestido, ¿no? Tú te lo compras, hay varios en la tienda, incluso tienen talla chica, mediana, grande o por tallas. Pero al momento de que tú lo adquieres, pagas un precio por él, pero ese vestido no es único. Ese vestido hay en muchos más colores, en muchas más tallas y si se acaba se puede volver a surtir la tienda. Entonces a esto se le llama bienes fungibles porque son reemplazables por otros de su misma calidad, cantidad, especie o precio. Aquí tenemos los zapatos. Por ejemplo, Andrea produce zapatos, ¿verdad? O vende zapatos y no solamente te hace un par de zapatos, sino que produce a granel. Entonces, de tal manera que tú dices, esos zapatos son Andrea. ¿Por qué los identificas? Porque los viste en un catálogo y porque hay muchos, ¿verdad? Y muchas personas que los usan. Entonces, ¿pueden reemplazarse? Sí. ¿Son únicos? No. Por lo tanto, se llaman bienes fungibles. Los automóviles que están en el mercado, ¿verdad? Y aquí tenemos dos ejemplos, también se consideran bienes no fungibles. Y vamos a esta parte de nuestro Código Civil, donde dice el artículo 5.9, los bienes muebles son fungibles y no fungibles. Los bienes son los que se pueden reemplazar por otros de la misma especie, cantidad y calidad. Y los segundos son los que no reúnen esta característica. Entonces, en contrario sensu, los bienes no fungibles son aquellos que no son reemplazables, como las obras de arte. Pasamos a la siguiente, que aquí nos habla, y ya decíamos, el código lo establece. En el artículo 5.9 es importante que ustedes vayan comparando la legislación con la doctrina. Si bien es cierto que debemos leer doctrina, porque muchas veces las cosas no quedan claras si solo leemos el código, hay muchas palabras que desconocen. Pero cuando nosotros podemos leer ambas cosas, documentarnos,
pues queda un poquito más claro para ustedes como estudiantes. Y tenemos aquí los bienes no fungibles, artículo 5.9, que respalda nuestro Código Civil. Son los que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, cantidad y calidad. De alguna manera son únicos como las obras de arte, ya se los decía. Aquí tenemos ilustrado al penacho de Moctezuma, tenemos a la Mona Lisa y tenemos un retrato de Frida Kahlo. Nosotros podríamos quizá reproducir, ¿no?, a la Mona Lisa a través de la imprenta. Podríamos hacer otro penacho, pero no sería el original, ni la Mona Lisa original, ni la Frida Kahlo original. Serían réplicas. Por ejemplo, ustedes saben que el Ángel de la Independencia se cayó en el terremoto, si no me equivoco, de 1957. Entonces, el que tenemos es una réplica, ya no es el original. No tiene el mismo valor que aquel que se puso por primera vez antes del temblor. Entonces, los bienes no fungibles nunca los vamos a poder reemplazar. Por ejemplo, también la nobleza británica acostumbra a usar joyas exclusivas que mandaron a hacer especialmente para la reina, ¿verdad? Y que han ido de generación en generación. Estos bienes, como son únicos, también diseños exclusivos, pues se consideran bienes no fungibles. Quienes han ido al castillo de Chapultepec se podrán dar cuenta que hay una sala donde se exhiben joyas, ¿verdad?, de personajes históricos muy importantes, y en alguna ocasión alguien decía, Masray, ¿por qué no lo limpian? Se ve bien feo, si lo limpiaran se vería más bonito. Pues es que realmente si limpian las joyas pierden su valor. Precisamente tienen un valor histórico incalculable, son irreemplazables y por ello también le podríamos considerar o se consideran bienes no fungibles. Después tenemos, de acuerdo a la certidumbre del propietario, hay bienes mostrencos y bienes vacantes. Aquí otro tema bien importante, ¿no? Los bienes mostrencos se refieren a bienes muebles abandonados o perdidos cuyo dueño se desconoce. Mostrenca es la res que va, la res que va en un rebaño, pero que pertenece a otro dueño, a un dueño desconocido. El término se utiliza para bienes muebles o semimovientes que no tienen dueño. Es decir, ahí tienen unos perritos abandonados, ¿verdad? Aquí están. Estos perritos, pues, no tienen un dueño, están abandonados, son bienes muebles semimovientes. También tienes el muñequito de peluche que a veces los niños olvidan en el parque. Tenemos los automóviles que están en la calle. Ustedes han visto muchos carros ponchados, sin llantas y que ya tienen mucho tiempo ahí. No sabemos quién los dejó, no sabemos quién es su dueño. Pues a estos bienes se les llama bienes mostrencos. Y vamos a nuestro Código Civil. En el artículo 5.20 del Código Civil para el Estado de México dice, son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Es decir, no solamente aquellos que se perdieron, ¿no?, sino aquellos que fueron abandonados a propósito. Y nos dice, entrega y destino de un bien mostrenco. El que hallare un bien mostrenco deberá entregarlo a la autoridad municipal, quien mandará depositarlo, valuarlo y, en su caso, venderlo. La entrega del bien mostrenco y su propietario. Si dentro de un mes comparece el propietario, le será entregado el bien del precio del mismo de inmediato con deducción de gastos. ¿Qué significa esto? Que si yo me encuentro en teoría un reloj, un celular, unos perritos o lo que sea que me encuentre en la calle, necesito llevarlo a las autoridades municipales. Allí, en teoría, te lo van a recibir y obviamente van a esperar a que, si a mí se me perdió algo, pues se supone que en teoría, ¿verdad?, porque lo maneja el código,
debería ir a mis autoridades municipales a ver si alguien lo ha llevado por ahí. Me lo entregarían, pero también me cobrarían los gastos por el mantenimiento. Vamos a decir que fue un perrito. Entonces, como le tuvieron que dar de comer, al momento que yo reclame mi mascota, pues yo tengo que pagar lo que ellos gastaron, es decir, reembolsar lo que le dio mantenimiento. Y por aquí tenemos el artículo 5.23. Dice, si transcurrido el plazo legal no se presenta el propietario o no justifica la propiedad, se procederá a la venta de almoneda pública y se entregará el 25% al denunciante y el resto se remitirá al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio que fuese encontrado el bien. Es decir, no llegó el dueño, pues entonces hay que venderlo. Y una parte se va a ir al desarrollo integral de la familia, pero otra parte al municipio, donde se encontró el bien. Vamos a decir que Tenancingo, bueno, pues para allá se va. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a encontrar los bienes vacantes. Los bienes vacantes son bienes inmuebles, pero que no tienen dueño o que están abandonados. Son esas casas o terrenos que por algún motivo, circunstancia o razón la gente dejó abandonado. Miren, mucha gente acostumbraba a tener bienes en todos lados y era tan rica que se les olvidaba dónde tenían los bienes, ¿no? Y por ahí están abandonados y no aparece el dueño. Entonces esos son bienes vacantes. ¿Vale? Los mostrencos son bienes muebles y los vacantes son bienes inmuebles. Por ahí a veces esto se da en las herencias. Por ahí sucedió un caso donde se tenía 32 años peleando una herencia y pues la heredera nunca se preocupó por ir a ver sus bienes en este municipio, que eran bastantes. Entonces por ahí no faltó el aprovechado, ¿verdad? De que nunca vieron a la dueña ni el dueño falleció y pues nunca vieron a nadie. Entonces a través de la usucapión empezaron a adueñarse de estos bienes y a venderlos y a hacer escrituras públicas. Pasados 32 años de iniciado el juicio, se dicta sentencia a favor de la heredera universal, porque este fue un juicio sucesorio y testamentario. Fallan a favor de ella, pero resulta que ya había perdido todos los bienes porque ella se había vendido y había propietarios que tenían poseyéndolos más de 20 años. Esta señora no pudo recuperar prácticamente nada más que aquellos donde no se había construido nada. Bueno, seguimos. Permítanme, porque son compañeros que están preguntando por sus trabajos. Y como les decía, pues bueno, estos son los bienes vacantes. ¿Y qué nos dice el Código de los Bienes Vacantes? Vamos al artículo 5.24. Son bienes vacantes los muebles que no tienen dueño y este no es conocido. Ahora, ¿cómo se denuncia la existencia de un bien vacante? El que tenga conocimiento de la existencia de bienes vacantes hará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público del lugar donde se ubiquen los bienes. Es decir, este es el procedimiento legal. Yo debería informar que hay un bien inmueble abandonado. Después, ¿a dónde? Ir al Ministerio Público. Después tenemos la adjudicación del bien vacante al Estado. Si el Ministerio Público considera procedente la denuncia del bien vacante, lo informará a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo para que éstas ejerzan acción que corresponda a fin de que se incorpore al patrimonio del Estado. Vamos a decir, yo denuncié que hay un bien vacante al Ministerio Público, pero pues no aparece el dueño. Entonces el Estado se lo va a adjudicar, le tiene que avisar al Ejecutivo Federal. Esto es, muchachos,
la manera legal de hacerlo. Pero todos sabemos que pues nuestro país es diferente en el sentido de que pues muchos se meten a los bienes, los habitan y bueno, se da la prescripción positiva y la negativa. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver los bienes corpóreos. Este término de bienes corpóreos e incorpóreos se usa mucho en lo que es el derecho mercantil. Entonces, vamos a ver que cuando ustedes lleven derecho mercantil van a ver la negociación mercantil y ahí les va a decir que está compuesto por bienes corpóreos e incorpóreos. Entonces son bienes muebles, pero también son derechos reales. Los corpóreos son bienes muebles o inmuebles y los incorpóreos son derechos y obligaciones, entonces serían derechos reales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y encontramos los bienes incorpóreos, lo que yo les decía, son aquellos que carecen de materialidad, es decir, que no tienen una manifestación fáctica y son abstractos, por lo que no pueden ser percibidos sencillamente como el derecho de autor. Aquí tenemos los derechos de autor, ¿verdad? Que nadie los puede poseer, son exclusivamente del titular, tanto derechos ante el INPI como ante indautor, canciones, obras de arte, libros, novelas, pero ante el INPI, pues secretos industriales, patentes, diseños, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esto se les considera bienes incorpóreos, pero también a los bienes incorpóreos, pues bueno, le podemos anexar los contratos y de ahí los títulos de crédito a mi favor. Después pasamos a este tipo de bienes que es de conformidad con la persona a la que pertenecen. Hay bienes del dominio público y bienes del dominio privado. ¿Cuáles son los bienes del dominio público? Bien, pues son los bienes que el Estado se reserva para así poder considerarlos de utilidad pública, por lo que el dominio de los mismos no puede estar en manos de los particulares. Estos bienes están expresamente declarados en el artículo 27 constitucional y sus respectivas leyes reglamentarias. ¿Cuáles son estos? Bueno, los mares, las carreteras, los parques, por ejemplo, ¿no? Que son bienes del dominio público. Son los bienes del Estado, muchachos. No se los puede adueñar ningún particular. Entonces aquí ustedes pueden encontrar unos ejemplos. Y pasamos a la siguiente diapositiva y encontramos los bienes del dominio privado. Estos son todos los bienes que de acuerdo con la ley pueden ser sujetos de apropiación. Le llamamos también la propiedad originaria. Estos los adquiere una persona y se conoce como la propiedad privada. Es decir, las casas, los carros, todo lo que es mío, lo que yo sí puedo tener a través de un título de propiedad. Lo que no puedo tener, bueno, pues es del Estado, las minas, los hidrocarburos, muchas cosas que menciona el artículo 27 que tendríamos que leer y analizar dentro de este parámetro para poder determinar cuáles sí puede apropiarse el particular y cuáles no. Después tenemos, de acuerdo a su duración, existen bienes consumibles y bienes no consumibles. Ahora bien, por regla general, todos los bienes materiales desaparecen en un mismo día. Sin embargo, hay unos que se consumen de manera inmediata. Por ejemplo, tú compras comida y es porque te la vas a comer inmediatamente. Compras unas papas, compras un refresco, compras cualquier tipo de alimento y estos se van a consumir inmediatamente y se les denomina bienes consumibles. Por ejemplo, el combustible, los cerillos, ¿verdad? Aquí vienen algunos ejemplos. Pero existen otros bienes que, aunque sí se van a desgastar también, pero esto va a suceder con el tiempo. Por ejemplo, las llantas del coche, por ejemplo, tus zapatos, por ejemplo, nuestra ropa. Por ejemplo, no sé, algo de los utensilios de la cocina, ¿no?
son bienes que son consumibles pero que no se van a acabar inmediatamente o se van a destruir inmediatamente en el primer uso. Y aquí están los ejemplos, ¿no? Bienes consumibles, aquí tenemos todos los alimentos y el cerillo, y bienes no consumibles, tenemos las llantas y tenemos un celular de ejemplo. Y pasamos al 9, que nos dice, de acuerdo con su dependencia puede haber bienes principales y bienes accesorios. Los bienes principales son los que se bastan a sí mismos para existir, es decir, que su existencia no depende de otros, como en el caso de una casa o de una computadora. Vamos a decir, la computadora es computadora y no necesita ningún accesorio. Si tú le quieres poner bocinas, pues es un bien accesorio, pero la computadora va a seguir funcionando para lo que se necesita con y sin esas bocinas. Y después tenemos los bienes accesorios. A diferencia de los anteriores, nos dice que el bien principal no funciona sin estos accesorios. Por ejemplo, las puertas o las ventanas de una casa, la batería de un auto, los neumáticos. El carro no te va a funcionar si no le pones los bienes accesorios, ¿verdad? Lo que es las llantas. La casa no va a funcionar si no pones las ventanas, por ejemplo, ¿no? Y así nos vamos con todos los bienes. Y pues bueno, estos son en cuanto a los bienes accesorios y los bienes principales. Pasamos de acuerdo con su divisibilidad. Hay bienes divisibles y bienes indivisibles. Por ahí vamos a encontrar a los bienes divisibles. Son aquellos susceptibles de dividirse sin que el valor económico de la suma de sus partes sea inferior al valor del todo. Por ejemplo, una biblioteca se puede vender completa o cada una de las obras que la integran son parte separada. ¿Qué significa esto? Yo puedo vender la biblioteca completa y no va a perder su valor. Todas las enciclopedias completas, todo tal cual está. O bien puedo vender los libros por tomo y eso no le va a afectar, no va a perder su valor. Pero los bienes que son indivisibles son, por ejemplo, aquellos que pierden su valor económico si tratamos de dividirlos, si tratamos de separarlos. Por ejemplo, me voy a llevar las puertas, me voy a llevar los azulejos, me voy a llevar el lavabo. Obviamente le vas a quitar valor a la casa, al edificio y bueno, por ende, no los puedes separar. Entonces, lo tienes que vender todo en conjunto para que no se pierda el valor de la construcción o se destruya. Y ahí viene, por ejemplo, ¿no? Una casa o una obra de arte. Tú debes de venderlo todo en su conjunto. Y aquí tenemos ejemplos. Bienes divisibles, el dinero. Puedo tener 10,000 pesos y los voy a dividir en 1,000 pesos para cada uno de mis hijos, ¿no? Por ejemplo, o de mis hermanos. Pero siguen siendo los mismos 10,000 pesos, solo que los dividí. Los libros del ejemplo que les hablaba hace un momento. Y tenemos los bienes indivisibles, que son las casas, los departamentos, los edificios, pero también el carro. Tú no puedes partir un carro en dos y darle la mitad a un hijo y la otra mitad al otro. Tienes que hacerlo todo en su conjunto. Después tenemos los bienes en nuestro Código Civil y aquí vamos a encontrar una lista. Les voy a pedir que tomen captura de pantalla. Ya los habíamos analizado. Son los bienes inmuebles en el artículo 5.4 y ahí tenemos por su naturaleza, por su incorporación, bienes por su destino, muebles por derecho sobre un inmueble al que se aplican, la 2, los muebles en los artículos 5.6 y 5.9, y ahí vamos a encontrar una reclasificación por su naturaleza, por disposición de ley, otros muebles por disposición de ley y bienes muebles fungibles y no fungibles, los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen, el artículo 5.10 al 5.19, los bienes del poder público o propiedad privada, los bienes mostrencos,
del artículo 5.20 al 5.23, los bienes vacantes del 5.24 al 5.27. Y esas serían todas nuestras diapositivas del día de hoy. Ustedes realizaron un cuadro, muchachos, de todos aquellos clasificaciones. Con todo lo que ya les he explicado en estas clases, podemos entender un poquito mejor lo que serían los bienes, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a pasar a nuestro siguiente tema. La siguiente clase es la posesión. Por ahí se les quedó hacer un trabajo de investigación. Espero que estén trabajando en él. Ya tienen el libro. Yo se los envié de manera electrónica para que puedan ir viendo. También es necesario que chequen los artículos del Código Civil, donde nos está hablando de la posesión. Por mi parte, en este momento, pues sería todo. Les agradezco mucho y bueno, nos vemos a través de la plataforma de Meet para estar retroalimentando esta clase. Muchas gracias, muchachos, y que estén bien.